Continuamos en La Venganza Será Terrible en las 7:50 es donde estamos, pero cada uno desde su casa. También en contacto a través de redes como La Venganza Radio y también a través del WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Hablaremos de la difícil unión de Enrique VIII de Inglaterra, ¿no es cierto? Charles Lawton. De la unión de Enrique VIII, digo, con Catalina de Aragón. Hemos hablado de él 1000 veces, también de sus 6 mujeres, que fueron, como sabemos, Catalina de Aragón, Ana Bolena, Juanita Seymour, Anita de Cleves, Catalina Howard y Catalina Parr. Nunca hemos contado, sin embargo, o lo hemos contado y lo vamos a contar hoy, un asunto que tuvo que ver con su primer matrimonio. Este matrimonio provenía de un tratado entre los reyes españoles, Fernando e Isabel la Católica, los reyes católicos, que eran los papás de Catalina, y por el otro lado, el padre de Enrique VIII, que era Enrique VII. Esta unión se consiguió después de arduas intrigas y algunas desgracias, así que vamos a ver qué es lo que pasó. En 1501, la hija de Fernando e Isabel, Catalina de Aragón, Fernando de Aragón con Isabel tuvo, creo, 4 mujeres y un muchacho. El muchacho se llamaba Juan, se murió y, como todos los príncipes de aquella época, siempre se fantasea con que se murió después de un partido de pelota. Sí. O quizá lo mismo, o mezclan a veces las dos cosas. La otra cosa es por el demasiado amor, digamos. Quizás se referían... Todos salían, quizás se referían a la misma cosa, ¿no? Sí. Salían de un partido de pelota y bebían agua fría y se morían. O si no, salían de otra cuestión parecida, bebían agua fría y se morían. Bien, este muchacho era Juan, y después las otras hijas creo que se llamaban Isabel, María, Juana, que no es otra que Juana la Loca, y esta que es Catalina de Aragón. Bueno, Catalina viajó a España, España estaba, viajó a Londres, como garantía de amistad entre España e Inglaterra, y para manifestar que la Casa Española reconocía a la dinastía Tudor, lo cual no es poca cosa porque venía Inglaterra de largos años y largos conflictos de dinastías rivales. Claro. Tenía, cuando viajó Catalina, 16 años y había sido prometida a Arturo, que era el heredero, el príncipe de Gales. El rey, como hemos dicho, era Enrique VII. Los papás de Catalina, los reyes católicos, veían con satisfacción que el futuro de la princesa estaba en Inglaterra. ¿Por qué? Por más que los españoles creían que Inglaterra era un lugar sórdido y brumoso, sabían que los ingleses eran famosos por su piedad y por su fe y por su catolicismo, como también lo eran los propios castellanos. En aquel entonces los ingleses eran católicos todavía. Bueno, en octubre de 1501 llegó Catalina, fue recibida por una multitud, y el viejo Enrique VII estaba de lo más orondo con su nueva nuera. La pompa era la más espléndida que Londres había visto. Habían erigido un escenario ahí en la nave de la Catedral de San Pablo, y el príncipe Arturo recibió a Catalina y ahí se casaron, redondamente. Como solía suceder en aquel entonces, jamás se habían visto, no se conocían. Y dicen que el príncipe quedó más conforme que Catalina, porque Catalina era hermosa y gentil, y Arturo tenía 15 años, era un muchacho medio frágil, de aspecto amarillento. Después de la boda, hubo un debate entre los ingleses y los embajadores de España acerca, digamos, de la convivencia entre los recién casados. Algunos decían que eran muy jóvenes para consumar el matrimonio, y otros, sobre todo los españoles, estaban deseosos de que la unión se gestara
para certificar el matrimonio y consolidar la alianza de los dos países. Ahí asumió la autoridad el confesor de Catalina. Este niato anunció que el deseo expreso de sus majestades católicas era que la joven pareja conviviese sin dilación. A convivir, que se acaba el mundo. Bueno. Parece que el príncipe Arturo se mostró notablemente cariñoso, etc. Poco se sabe, en realidad, de la vida que llevaron durante los siguientes meses estos dos muchachos. Catalina hablaba un poco de francés, pero desconocía el inglés. Arturo conocía un poco de latín como para establecer una comunicación básica. Y parece que compartieron algunas salidas de caza y algunos profesores de idioma los unieron. Dice el cronista que un hecho terrible vino a complicar la vida de Catalina, o a complicar un poco la vida de Catalina, y a complicar del todo la vida de Arturo, porque en realidad el 2 de abril de 1502 Arturo se murió. Ah, bueno. Y ella quedó viuda en Inglaterra y sin poder dar a sus padres lo que ellos más anhelaban, que era la alianza con Londres. Arturo, según dicen, murió de consunción, lo que en ese tiempo significaba neumonía, no tuberculosis, neumonía. Catalina, abatida, se enfermó también y ni siquiera pudo asistir a los funerales de su marido. En España la reacción más que de pena fue de alarma. Fernando el Católico, preocupado por su guerra con Francia, no quería perder la relación establecida con los ingleses. Sin embargo, no estaba dispuesto a mostrar debilidad frente al rey de Inglaterra, Enrique VII. Entonces le mandó al duque de Estrada a Londres como embajador para exigir de modo perentorio que le devolvieran la parte de la dote de Catalina que ya habían garpado. Sí. Habían garpado ponerle la mitad de la dote. Bueno, dice, devuélvemela. Reclamó también sus derechos a 1/3 de los impuestos de Gales, de Chester y otros lugares. Y, por supuesto, la repatriación de Catalina. Enrique VII, por su parte, también deseaba mantener la alianza, pero era un tipo al que no le gustaba ceder. Y empezó a exigir él también. Dijo, págueme el resto de la dote de Catalina. Así que se armó. Bueno, muchas idas y venidas, embajadores, qué sé yo. Mientras tanto, la pobre Catalina estaba como rehén de los ingleses. Enrique VII le propuso a Fernando de Aragón que su hija se casara con Enrique, el nuevo príncipe de Gales, el hermano menor de Arturo, el segundón, que entonces tenía 12 años de edad. Charles Lawton, viejo. Sí, sí. A Fernando no le disgustó la idea, pero la noticia provocó un escándalo y un debate. Nada impedía que una viuda se volviera a casar, pero no podía hacerlo con su cuñado. Estaba prohibido. Aunque Arturo había muerto, esa unión era, para los jerarcas de la Iglesia, la unión siguiente, ¿no? Incestuosa. Entonces se produjo una nueva disputa en la que tenía que intervenir el Papa. Fue acerca de la consumación del matrimonio del fallecido Arturo. Porque si no había sucedido la unión, entonces el nuevo heredero podía casarse lícitamente con Catalina. Pero había que demostrar que no había existido un contacto íntimo entre Arturo y Catalina. Y el confesor de Catalina, que ya lo citamos, se llamaba de Puebla, afirmaba que la unión había sido sólidamente constituida. Otros incluso aseguraban que la princesa y el príncipe lo habían hecho con deleite y fruición, lo cual no cambia las cosas desde el punto de vista legal. Lo hicieron o no lo hicieron. Si Claro, lo hicieron claro. y les gustó, es otra cosa, ¿no? Mejor para ellos. Sin embargo, esta no era la opinión mayoritaria. El asunto iba a aparecer incluso mucho después
cuando Charlotte quiso casarse con Ana Bolena. Iba a aparecer después. La institutriz de Catalina, Elvira, que estaba muy cómoda en Inglaterra, juró que Catalina estaba virgen intacta y ultrajó al confesor, que había dicho lo contrario, por mentiroso le dijo que era. Otra dama de compañía dijo que jamás vio a los príncipes dormir juntos. Pero en el extremo opuesto la gente creía que Arturo había muerto, como le dije yo recién, por demasiado amor, ya que no por beber agua helada después de un juego de pelota. Siempre se creía, cada vez que se moría uno, ya lo hemos dicho, que era por demasiado amor. Y yo siempre creí que no. Bueno, a veces creo que sí. Los que decían que Catalina y Arturo no se habían unido, no pudieron convencer a nadie. Al final, evidentemente interesado en la alianza de los dos países católicos, el Papa Julio II intervino. Julio II, aquel que le hizo los encargos a Miguel Ángel, que le encargó, por ejemplo, su tumba. Antes de morir, le encargó que trabajara en su tumba. Claro, siempre hay que encargarlo antes de morir. No le va a encargar uno alguna cosa, un trabajo a Miguel Ángel después de haberse muerto uno, ¿no? Es proverbial la ausencia de encargos de las personas muertas. Sí. Bueno, perdón. El Papa Julio II emitió una extensión del primer grado de afinidad para que Catalina y el joven Enrique pudieran casarse. Dicho de otra manera, el Papa aceptó oficialmente que Arturo y Catalina habían mantenido relaciones sexuales. Yo no estoy de acuerdo con esta afirmación del cronista. No, señor. Porque la causal que invocaba el propio rey cuando quiso desprenderse de Catalina para casarse con Ana Bolena era que él se había enterado de que sí habían tenido relaciones y que él solo se había casado porque pensaba que no. Mirá vos. Entonces, el permiso de la iglesia, esto decía Enrique, se debía a que no habían tenido relaciones. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí. Ahora bien, los consuegros, Fernando de Aragón y Enrique VII, quedaron conformes con lo dispuesto por el Papa. Así que siguieron adelante. Y el príncipe Enrique, al cumplir los 15, esperaron un poquitito más, ¿no? Se casó con Catalina en una iglesia franciscana de Greenwich, cuando ya era rey. ¿Por qué era rey? Porque Enrique VII, en ese tiempo que esperaron, tuvo la precaución de morirse. Enrique VIII pudo unirse entonces a la hermosa Catalina con una dispensa del Papa. Después eludiría al Papa para casarse con otra hermosa, como lo fue, saben ustedes, Ana Boleyn. Y sus principales argumentos fueron justamente la nulidad de su matrimonio por haberse consumado la unión entre Catalina y el finado Arturo. Y ¿se consumó ese matrimonio? ¿Lo sabemos? No lo sabemos. Pero ahora, bueno, nos importa poco. En aquel tiempo se consideraba un acto incestuoso el casarse con la viuda del hermano de uno. Qué cosa. Bueno, después de todo, la alianza entre Inglaterra y España tampoco prosperó. E iba a ser justamente una hija de Enrique VIII, la hija de Ana Bolena, la que iba a enfrentar a España y la que iba a derrotar a la nación española en la batalla más desastrosa de la historia. La Armada Invencible, todo aquello. Así que Enrique tuvo con Ana, no tuvo hijos, solamente una hija que luego fue Isabel de Inglaterra. ¿A quién dedicar esta charla? Bueno, a la pobre Catalina, ¿no? Si su matrimonio hubiera fructificado de otra manera, hubiera cambiado la historia, ¿no? Realmente. Estuvo años y años en Inglaterra. También al pobre Arturo, que estaba tan contento y se nos quedó ahí nomás. Sí.
Y bueno, Así que, al rey, al viejo Enrique VII, que ni siquiera pudo ir al casorio de su segundo hijo, y a todos los que nos conocen, y a todas las que andan con el cuñado. y bueno, está bien. Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar discos relacionados con princesas que son repudiadas por reyes que se enamoran de otras, y también discos sobre princesas que se casan primero con un hermano y después con otro. Bueno, y encontré un tango que se llama Como aquella princesa, Ah, bueno. tocado por nuestro pianista, don Juan Trepiana. Es un tango de Joaquín Mora, ¿eh? Muy lindo tango, hermoso tango. Solo de piano, Juan Trepiana, Como aquella princesa.